Tres notas con cabeza fría. Fuente, sin embargo, .mx. Opinión. Pluma Alejandro Páez Varela. Trump es otro. Está más errático y furioso que nunca. Es su versión más peligrosa. Sugiero desarmarlo y de paso hacerle un bien a México. Una nueva etapa. ¿Entendido? Entramos a una nueva fase, a un momento distinto. La cabeza fría funcionó para el primer tramo, para los aranceles y para las primeras amenazas. Pero hemos visto eventos inéditos, cosas que no habríamos imaginado hace muy poco tiempo. Donald Trump ha evolucionado. Pasó por Venezuela y por Irak. Conoce las victorias a medias y las derrotas. Es un nuevo Trump, menos popular que nunca y más cercano a la derrota personal. Por su edad, porque sus errores le pasan facturas y porque todo indica que la elección federal intermedia de noviembre será un desastre para él. Sabemos que al presidente de Estados Unidos hay que estudiarlo siempre. Más a Trump, a aprender de sus giros. Está más impredecible, errático y furioso que nunca. Aún así, todos, absolutamente todos, trazamos líneas y seguimos patrones. Incluso él, egocéntrico, petulante, egoísta, narcisista. Incluso él, en el contexto del neocolonialismo estadounidense. Habrá que analizar las líneas que traza para sacarle algo. ¿Confrontarlo? No necesariamente. Hay que imaginar cómo usarlo, cómo aprovecharlo. Al final, la política de cabeza fría de Claudia Sheinbaum fue una manera de aprovechar al presidente de Estados Unidos en favor de México. Se supone que la crisis actual es porque los gringos quieren combatir la corrupción, la narcopolítica y la impunidad. Claro que entre comillas, en México. No les creo nada, pero ese es su pretexto para presionarnos. ¿Es posible usar algo de ese discurso? Sí, sí es posible. Quizás aprovecharlos para dar pasos audaces, ahora que estamos en un momento distinto. Durante los años recientes he dicho y he escrito muchas veces que la 4T está en deuda con el combate a la corrupción y a la impunidad, y en particular que Andrés Manuel López Obrador pudo hacer más con el narcotráfico, donde Sheinbaum sí ha apretado. Cuando algunos hablaron de justicia transicional, entre comillas, a mediados de 2018, AMLO pareció hacerlo a un lado y cuando se le presionó sobre un juicio a los expresidentes, se refugió en una consulta que de antemano llevaba su rechazo. Ahora estamos a una nueva fase con Trump, peligrosa. Deberíamos dar pasos audaces, retomar donde AMLO no avanzó. La idea de un maxi proceso fue rechazada en su momento, pero es un recurso. Por supuesto que requiere mucho trabajo y mucha audacia, con vigilancia de Naciones Unidas y con asesoría de tribunales internacionales. ¿Podría encargarse a la Secretaría Anticorrupción revisar esas opciones? Hay una razón de Estado para hacerlo. Washington utiliza un pretexto para amenazarnos y podemos asumir riesgos menores a lo que representa una violación a nuestra soberanía. Empecemos por lo más simple. Armar una lista de políticos y empresarios con procesos inconclusos por presuntos nexos con el narco y por corrupción. De Francisco Garduño a Ignacio Valle, de Ricardo Anaya a Francisco García Cabeza de Vaca, de Adán Augusto López a Alejandro Moreno Cárdenas, de Américo Villarreal a Silvano Aureoles, de María Eugenia Campos Galván a Ricardo Gallardo. Algunos de estos juicios serían simplemente para que se conozca la verdad. Otros
para llevar gente a la cárcel. Verdad, justicia y audacia. Nos brincamos la etapa de la justicia transicional, pero nunca es tarde. Hay una razón o hasta varias razones de Estado para hacerlo. ¿Qué mejor pretexto que las amenazas del imperio para ser audaces? Felipe Calderón nunca ha reconocido que lanzó una guerra y nunca ha rendido cuentas por ella. Enrique Peña Nieto nunca ha pisado un tribunal por escándalos graves de corrupción y por Ayotzinapa y por Atenco. Estos dos y otros deberían ir a juicio, un juicio transparente y legitimado. Trump es otro. Está más errático y más furioso que nunca. Es su versión más peligrosa. Sugiero desarmarlo y de paso hacerle un bien a México. Pocos estarían de acuerdo o en desacuerdo con abrir procesos a los corruptos e impunes. Dentro y fuera, pocos estarían en desacuerdo. Creo que no es una mala idea. 2. Mover la colita. Se los dije, gritaba eufórico Alejandro Moreno Cárdenas. Por fortuna ya casi nadie lo escucha, pero era realmente anodino, como aquel que dice en algún momento del día que pronto serán las 6 y cuando son las 6 grita emocionado, se los dije. El narcotráfico y sus secuelas no son un partido de fútbol bobo. No gana uno y pierde el otro. Y todos se van a festejar. Bobo. El narcotráfico es una tragedia. No hay actitud de Estado. No hay ganas de mejor país. Lo que hay es un deseo enfermizo de venganza. Al líder de lo que queda del priismo y casi todos los opositores los mueve el odio, la desesperación y su propia intrascendencia. Y creen que a todos se nos borró la memoria. Pero no es así. Yo recuerdo generaciones de gobernadores narcos del PRI y del PAN. Eran otros tiempos. Y las acusaciones de Washington no venían acompañadas de amenazas de bombardeo. El narco lleva más de medio siglo corrompiendo la política continental. La izquierda lleva poco más de 7 años en el poder. Además, falta que le prueben Rubén Rocha Moya y a los otros que son narcos. Usan en su contra 3 servilletas rayadas que supuestamente prueban algo, 3 pedazos de papel con listas que supuestamente sugieren algo. Con eso tienen el desprestigiado Departamento de Justicia de Estados Unidos para gritar que todo México está contaminado. Con eso tienen para sugerir que todo está perdido. Las 3 hojas de papel vienen de narcos en desgracia que venderían a su propia madre por un día con sol. Pero la oposición no quiere un juicio. Justo para Rocha y coacusados quieren sangre ya. La oposición mexicana da pena ajena porque exige Estado de Derecho, entre comillas, e instituciones que sirvan, salvo cuando se trata de sus contrarios. Allí sí gritan que les corten la cabeza sin juicio, que Estados Unidos nos invada. ¡Qué manera de ser mediocre! Además, la oposición grita para agradar al embajador y al presidente de una nación extranjera. ¡Qué manera de ser vendepatrias! A Rocha Moya no le han probado nada, y si se lo prueban, que lo refundan. Va a recibir una condena que para él será perpetua. ¿Y eso que garantiza algo? No garantiza nada, porque Rocha no es el tema y el tema trasciende incluso al hecho de que sea de Morena. El narcotráfico es una enfermedad terrible que no conoce partidos, que es horizontal a todos los oficios, a todas las familias e ideologías y a todas las economías. Parte 1.